Soy Julieta Ugartemendía, clarinetista y directora. Toco el clarinete en mi bemol en la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirijo la Banda de Vientos Juvenil de Buenos Aires y el Ensamble de Vientos Aires del Plata. Además, soy la directora del proyecto ECPA, Ensamble de Clarinetes de la Provincia de Buenos Aires, festival que desde hace 8 años se realiza en la ciudad de Saladillo, Argentina. En esta ocasión y debido a la pandemia no pudimos tener nuestro habitual encuentro clarinetístico y en cambio decidimos organizar en colaboración con el maestro Carlos Céspedes el Festival de Clarinete del Buen Aire, FECPA. Por segunda vez estamos recibiendo el apoyo de Yamaha, lo cual nos ha permitido crear para nuestros queridos clarinetistas un magnífico festival. Les cuento también que estoy muy feliz con mis clarinetes Yamaha. Tienen un timbre bellísimo, una enorme capacidad expresiva y planeo hacer mucha música este año con ellos. Soy Sandra Sánchez Cuervo, clarinetista colombiana. Inicié mis estudios de clarinete con un Yamaha 34-2. Posteriormente tuve un clarinete en la CX. Actualmente cuento con un clarinete en si bemol CSG3 y con un clarinete en la CSVR. 20 años de conocer la marca me permiten expresar que elijo Yamaha por su calidad en cuanto a los materiales, la proyección que me ofrece en cuanto al sonido y por el color que logro con los instrumentos y con los cuales me siento plenamente identificada. Además de ello, la marca me genera confianza por su presencia en nuestro país desde hace más de 25 años, siendo una marca activa en el mercado bandístico en cuanto a la venta de instrumentos musicales, pero también porque es parte activa de los procesos culturales y educativos de nuestro país. Por ello, soy orgullosamente artista Yamaha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amalia del Giudice, soy clarinetista de Argentina y tengo el honor de moderar esta hermosa mesa redonda en el marco del primer encuentro de mujeres Clarisax. Hoy nos reúne una realidad que compartimos las mujeres clarinetistas y saxofonistas en esta mesa redonda, la maternidad siendo profesionales de la música. Sabemos que ser músicos no es fácil y tampoco lo es ser madres, pero todas las presentes hemos congeniado ambos roles. Este es un momento especial en el que compartiremos nuestras experiencias junto a Rosa Aguilar de Guatemala, Karen Ruiz de Chile, Aymara Montenegro de Brasil, Eileen Torregrosa de Colombia, Chamilet Pérez de Costa Rica y Dianelis Castillo de Cuba. Todas mujeres referentes de la música y de su instrumento y su actividad de estos países. Así que quiero darles la bienvenida a mis queridas colegas y vamos a comenzar haciendo unas preguntas. Primero, antes de responderlas, ellas se van a ir presentando como se merecen y vamos a comenzar a hablar de este fascinante tema de la música y la maternidad. Les pregunto, queridas colegas, ¿en qué momento de su vida musical han sido madres y cómo encararon el rol de madres y músicos? Vamos a comenzar a responder en el orden que tengo en mi pantalla, así que le doy la palabra a Sandra Sánchez. Hola a todas, muchas gracias por la invitación. Soy Sandra Sánchez de Colombia, clarinetista, docente de la Universidad de Antioquia. He tenido experiencias en orquestas locales y en este momento mi trabajo como artista se basa en presentar obras de compositores emergentes locales, obras para clarinete solo. Bueno, tengo que contarles que mi carrera artística comenzó siendo mamá. Yo fui madre soltera.
Aquí los estudios empiezan con el preparatorio de música y luego hacemos el pregrado. Yo hice 4 semestres de preparatorio y justo cuando iba a pasar al universitario quedé encinta. Entonces, básicamente, todo mi proceso, tanto académico como profesional, lo he hecho siendo madre. Para ese momento, hace 22 años, digamos que ser madre soltera en este medio era complicado, era difícil. Digamos que de alguna manera fui rechazada en la academia cuando yo iba a pasar precisamente mi examen de preparatoria universitario. Uno de los profesores dijo, ¿y usted con esa barriga puede tocar? Ese fue el comentario. Pues imagínate yo antes de presentar el examen que uno de los jurados me diga eso, yo entré con todo el susto, todo el temor. Sin embargo, yo creo que hay una fuerza en todas nosotras las mujeres que evita que ese tipo de comentarios desde la academia y luego los que vamos a ver a nivel profesional eviten que nosotros sigamos pues como este proceso. Yo creo que mis hijas, porque en este momento actualmente tengo 2 niñas, una mujer y una niña de 10 años, han sido el motor, precisamente, el motor para seguir adelante. Gracias. Muy bien. Continuamos con Karen Ruiz. Hola a todas. Bueno, yo soy saxofonista de Chile. Comencé mis estudios previos al saxofón, estudié una licenciatura en teoría de la música y luego comencé los estudios de saxofón y precisamente cuando iba en mi tercer año básico, que es acá antes de llegar a la etapa superior, quedé embarazada, estaba en pareja y bueno, enfrenté parte de mis estudios obviamente con el embarazo. Si bien, bueno, después nos mantuvimos hasta el día de hoy en pareja, mi hija justamente ayer cumplió 15 añitos, también viví una experiencia bien especial porque decidimos ir a estudiar al extranjero, él también es saxofonista, mi marido, y bueno, estuvimos allá 3 años, partimos con nuestra hija de 3 años a estudiar Europa, que igual fue un desafío mayúsculo. E independiente obviamente de los obstáculos, tomo un poco el testimonio de Sandra de que yo siento que si bien es más complejo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la organización y el desgaste, pero sí hay una fuerza extra, ¿no?, que en este caso fue la familia en sí, ¿no?, la fuerza que te da o tu compañero o tu hijo o tu hija, ¿no es cierto?, y yo creo que ese fue el motor más importante y que estuvo allí todo el tiempo, o sea, desde que uno practicaba la técnica y luego en los distintos proyectos profesionales. O sea, actualmente yo estoy en distintos proyectos, con mi marido hacemos un dúo de saxofones, Auros, también fundamos la jornada de saxofón en Chile, que han sido encuentros que hemos hecho de manera presencial en la universidad y que bueno, el año pasado tuvimos que hacer todo online. Y también hemos trabajado en cuarteto con el maestro Villafruela. Aquí tenemos el cuarteto Saxofones Oriente. Y bueno, aparte comenzamos a trabajar con diferentes mujeres de Latinoamérica, con el cuarteto latinoamericano de mujeres. Y lo bonito de eso ha sido que, bueno, mi hija ha sido testigo de aquello y yo siento que hay una compañía que brinda una fuerza extra. Entonces, me parece que cuando uno saca la línea para la suma, finalmente es una sumatoria y ha sido una experiencia especial, pero sobre todo inspiradora. Yo creo que es eso, más que por el bloqueo tal vez inicial que pudiera ser la experiencia, en realidad es una sumatoria al final de cuentas. Totalmente de acuerdo. Hasta ahora la vida de ustedes en un punto coincide también con la mía, que he sido madre en una etapa de mi carrera, justamente en una beca al exterior, quedé embarazada, estaba casada y estábamos los dos estudiando fuera. Y bueno, hubo que acomodar todo, pero seguir adelante, rendir exámenes con la barriga de 7 meses, o dando en medio de la lactancia, rendir los exámenes finales, y es un desafío. Yo en esa etapa no tuve, por suerte, una reticencia o no la vi por parte de mis maestros ni mis colegas en donde estaba estudiando, pero fue un desafío. Después vamos a hablar de más desafíos
laborales y en los cuales, bueno, puedo dar testimonios de situaciones no muy agradables y que creo que todas en algún momento las pasamos. Pero vamos a continuar con este tema hablando con la respuesta de nuestra querida Aymara Montenegro. Bom dia, buenos dias. Vou falar em português, porque meu espanhol é muito pequeno. Eu sou a Ainara, sou do Brasil, mais precisamente de Brasília, que é a capital do Brasil, mas eu moro e trabalho aqui em João Pessoa, na Paraíba, no litoral do Brasil, nas praias do Brasil. E sou professora de clarinete na Universidade Federal, daqui da Paraíba, e também trabalhei por muitos anos, tanto na orquestra municipal, como também na orquestra estadual, aqui do estado, em parceria com projetos sociais, locais, enfim. E sou mãe do Bernardo, de 4 anos, e do João, que tem 4 meses, estava aqui agora comigo participando um pouco. E fui mãe em 2016. Naquele momento da minha vida, eu já tinha um emprego na universidade, já estava casada, e ser mãe, para mim, estava atrelado a um momento onde eu já estivesse, de certa forma, estabilizada. Mas isso não me isentou de certos desafios, porque, de fato, eu precisei, depois de ser mãe, continuar com os projetos que eu tinha, com os grupos de câmara que eu faço parte. Temos um trio feminino chamado Brasilianas, um outro trio também com 2 colegas aqui da cidade, que é o Ares Nova, um trio com oboé e flauta. E eu precisava voltar a essas atividades, assim como na orquestra aqui da universidade. Então, toda essa adaptação, amamentação, né, e de levar a criança para os ensaios, tudo isso foi um processo necessário para que eu pudesse conciliar maternidade e o tocar clarinete. Muchas gracias, Aymara. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con Rosy Aguilar. Hola a todas, qué gusto estar acá, me siento muy honrada también. Mi nombre es Rosy Aguilar, soy guatemalteca. Me he dedicado al saxofón en el área de la música contemporánea desde muy pequeña, y cuando yo empecé con la maternidad fue en el año 2010. Mi hijo ahorita tiene precisamente 10 años. La maternidad para mí estuvo muy bonita. Bueno, el proceso del embarazo fue envidiable en algunas cosas, me decían, según algunas colegas mamás que no son músicos, porque uno de los miedos que yo tenía era, por ejemplo, la náusea. Imagínate, estás tocando saxofón y de repente, ¿verdad? Entonces, todo, ¿verdad? Yo me dedico a tocar el saxofón, soy maestra en la universidad, soy cantante también. Entonces yo tenía un poquito de ese temor, dijo, ¿cómo me va a pegar el embarazo? Pero no me pasó absolutamente nada. Como que mi cuerpo dijo, bueno, sos saxofonista, y se adaptó tan bien, ¿verdad? Alguna gente me decía, mire, deje de tocar el saxofón porque se le va a salir el niño, ¿verdad? Cuidado, mucha presión corporal. Pero no tuve ningún problema realmente con mi embarazo, fue muy bonito, estuve tocando con algunos artistas Yamaha aquí en Guatemala, con David Garfield, y hicimos algunas giras acá con el jazz, y tengo fotos, ¿verdad?, con mi saxofón tenor y la panza ya de casi más o menos unos 8 meses, ¿verdad? Entonces, cuando iba a los conciertos y a las giras, sí me decían que les gustaba mucho verme, y a mí eso me daba también mucha buena energía, ¿verdad? Por supuesto, los zapatos de tacón alto sí fueron una cosa terrible, pero creo que aparte de eso, pues cuando nació mi hijo, Santiago, fue un regalo muy especial. Mucha gente me decía, mira, te va a cambiar la vida, ya vas a ver
pero tal vez me lo querían decir de una forma un poco negativa. Ya no vas a poder tocar, olvídate de todo lo que estás haciendo, porque ahora la vida ya vas a ver que es bien dura. Muchas cosas me decían así algunas mujeres, pero no, tengo la dicha de haber vivido una experiencia muy bonita al día de hoy. Yo creo que las mamás hacemos a nuestros hijos adaptarse al mundo al que vienen con una mujer músico, ¿verdad? Entonces, si estás con una mamá músico, pues te toca escuchar desde adentro, te toca sentir la vibración del saxofón, la voz cantando, o sea, escuchando a tu mamá dar clases, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el niño viene, la niña viene y viene a adaptarse a un mundo que en cierto modo es un mundo muy bonito, muy privilegiado, que tantos niños pueden nacer de mamás músicos, ¿verdad? Yo creo que nosotras tenemos un privilegio enorme. Traemos a niños que ya traen la música desde que están con nosotras, ¿verdad? Y nosotras pues ya sabemos que desde qué mes ya se desarrolla el oído en el bebé, etcétera, etcétera, todos estos detalles y creo que esa fue una de las cosas más lindas. Mi hijo es súper musical, tiene una voz muy especial. Yo tengo oído absoluto y yo creo que él también lo tiene porque sí lo he escuchado con algunas cositas que me quedo yo, será, ¿verdad? Yo creo que sí. Y creo que él ha estado viviendo la música conmigo desde pequeñito, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy, muy bonita desde el principio. Muchas gracias, Rose. Vamos a escuchar a Eileen Torregrosa. Hola, bueno, mi nombre es Eileen Torregrosa, soy saxofonista de la Universidad de Antioquia, de Colombia. Pues mi experiencia como mamá llegó, digamos, el embarazo llegó en un momento que no lo esperaba. Yo estuve como siempre un poco dudosa si quería ser mamá o no, con mucho temor por lo que ustedes están contando, lo que hemos escuchado, que a uno le dicen como no, todo te cambia, tú no vas a poder hacer nada. Entonces era como ese temor, ¿será que sí? ¿Será que...? Bueno, hasta que digamos que intenté un tiempo y pues no quedaba embarazada y tomé la decisión como no, ya, entonces ya no voy a ser mamá. Entonces estaba haciendo justamente una maestría cuando quedé embarazada. Entonces era ese temor como, uy, ¿yo qué voy a hacer? Estaba justamente en el segundo año. Entonces como todo ese miedo, y ahora yo cómo voy a terminar esta maestría, ahora pues empecé como con mucho miedo ese embarazo. Pero poco a poco, pues mucho apoyo de mi esposo, me dijo, no, si vamos a poder con esto, no te preocupes, yo estoy aquí siempre. Y entre los dos, pues realmente empecé a sentir que sí podía y que todo fue muy bonito. El bebé nació justo cuando estaba terminando la tesis, entonces fue realmente muy difícil, como esa llegada de él y todo, la lactancia, terminar trasnochos con el bebé y trasnochos haciendo, pues básicamente no dormía nada, haciendo la tesis, pero nunca la aplacé, es decir, todo el mundo me decía, aplázala, termínala después, yo le decía, no, yo tengo que poder. Había tenido pues una experiencia de una maestría en Argentina que duró eternidades. Yo dije, no, esta vez no quiero aplazar nada, tengo que poder. Entonces fue realmente un semestre muy difícil cuando nació, pero verlo a él me llenaba de fuerzas para poder hacer lo que tenía que hacer. Fue muy bonito y realmente siento que mi vida no ha cambiado mucho. Realmente teníamos ese año de embarazo, teníamos unos conciertos ya programados y yo toqué hasta los 8 meses de embarazo también. Ese último concierto fue duro, muy duro, pero yo sentía que podía. Realmente mis controles siempre me decían, está todo bien, tú estás muy bien, el bebé está bien. Entonces también me decía esos comentarios como no le estás haciendo daño al bebé, se te va a salir, estás haciendo mucha fuerza, pero no, pues yo me sentía bien, los controles estaban bien y yo hasta los 8 meses estuve tocando. Entonces ha sido todo muy bonito. Ese año donde él llegó, que fue 2018, nació el 3 de enero del 2018, ese año también participamos en Clarisax y participamos en un festival de México en octubre. Entonces también, después de los 3
más o menos 3 meses, porque me hicieron cesárea, empecé a tocar. Todo el mundo me decía, pero también, pero espera, yo no, pues voy lento, pero no quiero dejar mucho tiempo, porque... Y ahí fui, o sea, siento que realmente pude hacerlo mejor de lo que pensé y fue una experiencia, ha sido una experiencia muy hermosa. Mi hijo realmente me enseña todos los días, es una personita muy sensible y siento que se ha adaptado muy bien a esto, a tener padres músicos, le gusta, le encanta la música, todo tipo de música, canta todo el tiempo y realmente siento que le trae muchas cosas buenas a él también, pues como todo este entorno musical. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Yamilet Pérez, que tiene que contarnos. Estás muteada, Yamilet. Gracias, lo olvidé. Buenas tardes, un gusto y un placer y un gran honor estar acá en este momento. Soy Yamilet Pérez, como dijo Amalia, de Costa Rica. En este momento soy docente tiempo completo en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. En mi pasado tuve experiencia como músico de orquesta. Después me dediqué a música de cámara cuando estuve solamente con la universidad. Entonces actualmente hago música de cámara, a veces toco de solista y doy clases. Tengo aproximadamente 33 años de ser docente en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, son muchos años haciendo muchas cosas. También me he interesado por el asunto de la investigación, pero con respecto a mi maternidad, ha sido un poco diferente, sobre todo al inicio. La historia es diferente a la mayoría de ustedes porque, bueno, no tuve la etapa del embarazo. El hijo que tenemos es adoptado. Lo adoptamos desde que era un bebé muy pequeñito de 6 días. Así que prácticamente lo tuve en mi vientre, pero no tuve esa etapa. Sin embargo, eso digamos, desde el punto de vista de las dificultades, trae otras dificultades. Digo, con 9 meses hay tiempo para prepararse emocionalmente, laboralmente, toda la dinámica de la casa, ¿verdad? Todo cambia. Cuando nuestro hijo llegó a nuestra vida, no teníamos ni siquiera una habitación para él. fue algo muy hermoso, pero sí muy... nos trajo muchos apuros que con la ayuda del resto de la familia pudimos resolver. Y bien, ha sido, sin embargo, una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. No la cambiaría por nada del mundo. Para mí ser madre me ha ayudado a ser mejor persona y mejor música, porque todo está relacionado. Y nuestro hijo por un lado, él también ha estado influenciado por las actividades mías, ¿verdad? Siempre yo lo vinculé mucho desde pequeño. De hecho, estuve en proyectos hace muchos años, en proyectos dirigidos a niños pequeños, y a él estaba involucrado en eso. Y de hecho, mi estudio de doctorado no son en música, no son en clarinete, sino son estudios culturales. Cuando él tenía 4 años de edad, sentí la necesidad, la urgencia de estudiar otra cosa. Y bueno, con todo el susto que eso significa y el gran apoyo de la familia, de mi esposo y el resto de la familia, pues lo logré. Lo que hice fue, obviamente, que hice los estudios un poco más lento, pero lo logré. Sí, siendo madre 100% del tiempo, ¿verdad? Y también trabajando, porque no dejé de trabajar, seguí trabajando. Y eso pues fue difícil, ¿verdad? También el hecho cuando nuestro hijo llegó a nuestra vida, fue complicado el tema del trabajo, ¿verdad? De que, ahora ocupo una licencia. Entonces, pero bueno, lo resolvimos, sobrevivimos y estamos felices, obviamente, porque uno aprende a montones de todas las vivencias. Y otro detalle es que, bueno, yo decidí ser mamá ya grande, tenía 37 años, entonces ya tenía por lo menos mis estudios
en clarinete y parte importante de mi carrera estaba ya desarrollada. Entonces, que es bastante diferente, pero igual ha sido muy enriquecedor. Y como dije, soy mejor persona y mejor música gracias a esa vivencia como mamá. Gracias, Yamilet, hermosa historia. Bueno, vamos a escuchar a Dianelis Castillo y su experiencia. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas, colegas, amigas. Y nada, mi nombre es Dianelis Castillo, soy clarinetista cubana. Terminé mis estudios hasta la licenciatura en Cuba. Luego me fui a estudiar una maestría en Venezuela. Mi carrera ha estado llena de momentos especiales en cuanto a vinculada especialmente con la música de cámara, estrenos de conciertos y una carrera linda, llena de sacrificios, como todas, pero con muy grandes y lindos momentos. Y en este tiempo, justamente cuando esta pandemia nos ha detenido a todas en casa y nos ha como que cambiado la rutina de nuestra vida profesional y personal y todo, pues tuvimos la hermosa noticia de que estábamos embarazados. Entonces, pues justamente lo que más me preocupaba siempre en mi momento de carrera, ¿no? Cuando todo está así bien ajetreado, era determinar cuál podría ser el momento exacto para uno poder dedicarse, ¿no? De lleno a la maternidad. Ese momento exacto que uno nunca puede determinar, pero esa era como mi preocupación, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando me inviten a ir allá o acá y yo tenga que decir que no porque no me siento apta, ¿no? Entonces, pues llegó el momento y agradezco de toda situación, pues que salen sus buenas y sus malas, buenos y sus malos resultados, pero de esta situación he podido disfrutar mi maternidad en casa, he podido disfrutar mi maternidad sin tener que decir que no a ningún compromiso, porque gracias a las comunicaciones, pues hasta hoy podemos estar comunicadas, grabamos música con colegas del mundo y no tenemos que estar presencialmente, pues nada, de todo sacamos un rayito de luz y pues en este momento realmente más que nada, como le comentaba al principio, pues mis expectativas son de poder mantener una rutina que ya sé que va a cambiar, pero poder mantener activa el clarinete, poderme mantener yo, porque entre la situación de estamos en casa, el bebé y todo lo demás, como que el rendimiento o digamos que tu prioridad es diferente, ¿no? Inevitablemente para mí ha sido así y me consuelo con pensar que a la edad que tengo, desde los 10 años toco clarinete y digo, bueno, ahora es mi momento y ahora lo voy a vivir así con mi bebé y veo cómo combino con el clarinete, pero ya esa prioridad clarinete 1 y luego todo lo demás ya no va a ser así o ya no es así. Ya tenemos bebé 1 y todo lo demás. Entonces, pues esa es más que nada lo que tengo es esa expectativa de ver cómo somos luego de profesionales, cómo somos como mamá, cómo logramos mezclar esas partes importantes de nuestra vida y nada, de verdad que aprendiendo muchísimo de sus experiencias y de todo lo que vivimos como madres clarinetistas y saxofonistas. Buenísimo, muchas gracias, Danelis. Bueno, hemos terminado la primera ronda de preguntas, la primera pregunta, y ahora voy a hacer una pregunta bastante amplia. Creo que unir dos preguntas y cada una va a contestar lo que quiera o si tiene, porque no todas tienen, por lo que veo, mucha experiencia en maternidad, algunas que son madres muy nuevitas, otras lo somos de muchos más años. Así que quería, englobar estos conceptos. Acá nos encontramos reunidas mujeres de distintas edades y por consiguiente hemos sido madres en distintas épocas también culturales en cada uno de nuestros países, donde se ha visto de distintas formas o se ve
actualmente de distintas formas el hecho de una mujer música madre, ¿no? ¿Cómo fue o cómo es la experiencia de cada una y la exigencia o la autoexigencia, porque también creo que las mujeres somos muy autoexigentes, que puede haber recaído en cada una de nosotras en el ámbito profesional y en el hogar para asumir ambos roles? Y lo voy a complementar con esta otra pregunta, ¿no? Que cómo se fueron desarrollando sus carreras a partir de ser madres y si tuvieron y tuvimos, ¿no?, que resignar o posponer proyectos y cuál fue la reacción del entorno profesional de la mujer, tanto durante el embarazo como una vez que es madre. Yo personalmente he escuchado cuando yo fui madre y unas colegas mías lo habían sido más o menos al mismo tiempo, escuchar a compañeros varones en un organismo sinfónico decir ante la situación de las licencias por maternidad o cuando la mujer tenía que retirarse antes del horario para amamantar, escuchar comentarios, por ejemplo, decir no hay que tener mujeres en la orquesta porque se embarazan y viven de licencia o se van más temprano para dar de mamar y eso es una excusa para irse más temprano del trabajo o cosas muy desagradables, por citar estas que son las más suaves, entre comillas, que he escuchado. Entonces, querría ver sobre todo esto que he planteado, qué quiere comentar cada una de ustedes y volvemos a hablar con Sandra Sánchez. Gracias. Mira, Amalia, antes que cualquier cosa, quisiera contar que me siento muy conmovida por estas experiencias tan lindas de todas y también tan distintas, ¿cierto? Todas unidas por la música y la maternidad, pero todas las experiencias de cada una de nosotras tan diferentes al respecto. Con relación a lo que estás planteando en las preguntas, pues yo tengo como las dos experiencias. Una de hace 22 años, como les dije, en la que yo sentía el rechazo del medio, precisamente por haber sido, como les conté, madre soltera. Entonces yo en ese momento, aparte de estar iniciando mi carrera, porque les tengo que contar que yo antes que clarinetista fui cantante y toqué bandola y tiple y yo escogí ser clarinetista a los 20 años. Entonces yo tenía además el peso de, uy, usted está muy vieja para empezar a estudiar clarinete. Y aparte de eso, uy, y quedó en embarazo y además sola. No, imposible, usted no va a lograr hacer su carrera. Alterno a estar haciendo mi carrera académica, estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia en ese momento, entonces yo fui la primera mujer que quedó en embarazo. Entonces imagínense los comentarios de corrillo al respecto. Y pues esa presión social, esa presión cultural, pues genera algunas taras para uno. Sin embargo, seguí adelante. Cuando mi niña tenía 6 años, me fui a estudiar a Europa. Yo ya estaba casada con mi actual compañero, mi esposo, y por las circunstancias me tocó dejarla a ella aquí en el país. O sea, no pude viajar con ella porque su papá biológico no le dio permiso. Fue una situación muy difícil, fue que nuevamente puso a prueba mi fuerza de voluntad y mi espíritu. Regresé y aquí en Colombia ya quedé en embarazo nuevamente hace 10 años de mi otra hija, pero fue ya una situación distinta. Creo que de alguna manera el país ya había madurado en ese sentido, por lo menos mi entorno había madurado en ese sentido, o a lo mejor pues ya había habido muchas mujeres profesionales en embarazo o dijeron, otra vez Sandra en embarazo, bueno, ya sabemos, ya sabemos cómo es la cosa. Fue diferente, como Eileen hice mi maestría, finalicé mi maestría en embarazo de Sofía. Mi recital de grado fue con 7 meses de embarazo.
yo ya era docente de la universidad. Fue muy distinto, a pesar de que fui despedida de uno de mis trabajos estando en embarazo, y legalmente no tuve el apoyo legal, pues como para decir, sé que en todos los países el embarazo está amparado laboralmente. Sin embargo, me despidieron y la justificación fue que no fue porque me despidieron por estar en embarazo, sino que había habido un despido masivo. Son de las situaciones que nosotras como mujeres tenemos que enfrentar. Insisto nuevamente en que son temores que nosotras profesionalmente tenemos que enfrentar, pero también quiero ser clara con las chicas que muy posiblemente van a ver esta mesa de trabajo, esta entrevista, y es que eso no puede parar nuestras vidas. O sea, nosotras somos músicos, somos clarinetistas, saxofonistas, pero somos mujeres también. Y tenemos que llevar a la par el desarrollo personal. Esa realización personal también es importante para nosotras, asimismo como nuestra realización profesional. Entonces, es simplemente disfrutar los momentos, poner frente a las situaciones profesionales que nos puedan venir encima y seguir adelante. ¿Cierto? Sería pues como eso lo que quisiera aportar en esta pregunta. Muchísimas gracias, Sandra. Karen, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, yo, en el periodo en que fui mamá y quedé embarazada, como les decía, yo también partí más tarde en el estudio del saxofón porque ya había estudiado una carrera antes. Entonces también era como, empecé tarde a estudiar el instrumento, empecé a los 22 años recién a estudiar el saxofón. Y claro, y aquí en ese momento era una carrera como más bien solitaria, ¿no? En el medio, sobre todo en esa época, no tenía muchas compañeras, ni grandes cursos, ni nada. Entonces generalmente estaba rodeada de grupos de compañeros que, bueno, los chicos jóvenes en ese momento como que no... Yo siento nunca fue directo, siempre tuvimos buena relación, pero era como, oye, viene la que va a ser mamá, qué sé yo, no había como gran cuento. Pero claro, no... Por el otro lado, aquí al menos no había ni una posibilidad de tener algún trabajo formal como saxofonista, porque también yo me estaba formando. Por lo tanto, me pilló en un periodo donde yo trabajé mucho autogestionando trabajo. Como yo había estudiado antes teoría de la música, también me dediqué un poco al área del canto, dirigía un coro en una zona rural hacia el sur. Y hacía muchas clases particulares, entonces en ese sentido yo siempre tenía que igual estudiar y autoproducir algún trabajo junto a mi compañero y así fue como la primera etapa. Y luego cuando llegamos a Europa, bueno, ya estábamos más acostumbrados a la autogestión y todo. Nuestra hija llegamos allá con ella de 3 años. Y lo que sí sentía en el entorno, claro, se veía un poco más duro porque los compañeros eran todos mucho más jóvenes. Y nosotros éramos los bichos raros, pues éramos los locos latinos que veníamos con una niña que saltaba por todos lados y llegamos porque no nos quedaba otra. La primera mitad del el primer año, durante los primeros 6 meses ella no podía asistir a la escuela por su edad ni tampoco a jardín. Por lo tanto nos tuvo que acompañar. Y bueno, ya así lo hicimos, entonces claro, nos tenían todo identificado, llegábamos con nuestra hija y sabíamos qué estrategias, llevábamos que sea un laptop con DVDs y si nos tocaba, tocar en la orquesta de saxofones, la instalábamos a ella con sus DVDs, un quequito rico y ella feliz porque escuchaba algo y después se metía a ver Blancanieves, qué sé yo. Pero claro, yo sentía que para el entorno era como bichos raros, quizás, o sea, más viejos, con hijos, y el entorno, yo tenía compañeras que, no sé, estaban haciendo la maestría y que tenían recién 23 años, ¿me entiendes? Entonces había una diferencia bastante grande. Yo lo que siento que, claro, como nunca hubo nada directamente como negativo, uno sí sentía de que había poca fe, ¿no?, del entorno en uno.
Y yo lo único que me planteaba era como que la maternidad nunca sea una excusa para no, es que no puedo llegar o no puedo ir a ensayo o voy a dejar esto, que nunca fuera una excusa. Y yo siento que eso fue como un poco como demostrar, no hacia el resto, sino que a uno mismo. Yo lo puedo hacer. Como si yo me ordeno, tal vez voy a llegar con una ojera un poco más pronunciada, pero voy a llegar y voy a tocar mis notitas y ahí vamos a estar. Y yo creo que al final, claro, lo que te da todo esto es sobre todo fuerza. Como que tú dices, mira, hay gente que puede tener prejuicios y uno los puede o no sentir, pero finalmente tú te sientes con todo el respaldo como para, desde tu fuerza interior, ir siguiendo estos desafíos. Independiente de las realidades, obviamente. Y claro, en Europa la realidad de los chicos que estudian obviamente es súper distinta y a nadie se le va a ocurrir ir a ponerse a estudiar con una niña chica. Pero bueno, si bien no es lo ideal, se puede perfectamente y hay un aprendizaje doble. O sea, además de toda la vida de conservatorio, claro, a nosotros nos sirvió, vivimos toda una experiencia como apoderados después en la escuela, otro entorno. Entonces al final es un aprendizaje mayor. Yo creo que eso es al final lo que uno puede sacar de la experiencia, que al final uno aprende no solamente la parte como técnica y todo lo que tiene que ver con lo musical, que si bien aporta mucha madurez, pero también toda una experiencia de vida que también te hace ser una mejor persona, empatizar, tener una apertura de criterio. Entonces, en ese sentido, yo siento que ha sido un gran aporte y una historia obviamente súper distinta, pero que sin embargo no se vio empañada ante lo que uno podría pensar de que era más inusual, ¿no? Sino que es una experiencia positiva siempre, finalmente. Muchas gracias, Karen. Aymara, queremos oír tu experiência al respecto. Então, eu vivi mais a autocobrança, né? A cobrança vinha mais de mim mesma, de ter que voltar à mesma velocidade de produção, de estudo. Como eu comecei a carreira muito jovem e nunca parei de estudar, depois do bacharelado, já fiz o mestrado, então eu achava que eu precisava continuar estudando sem parar. E quando eu fui mãe, foi um choque nesse sentido, porque eu precisei reduzir um pouco a velocidade de algumas coisas, e com isso, uma série de adequações precisaram ser feitas. E um ponto-chave para mim foi fazer escolhas de trabalhos que realmente eram significativos para mim, para dar continuidade. Então, eu já não podia mais dizer sim para qualquer convite ou para qualquer oportunidade de trabalho que, de repente, fosse prejudicar algo com os filhos. E, por outro lado, eu pude também ver que eu conseguia produzir com mais qualidade, com mais velocidade, com mais foco, para conduzir minhas energias para coisas que realmente tinham significado para mim. Então, quando eu não era mãe, muitas vezes eu aceitava muitos convites para fazer muitos trabalhos e tinha muitas atividades. E depois da maternidade eu fui mais seletiva no que eu queria realizar, tendo em vista trabalhos onde eu pudesse levar os meus filhos comigo, onde eu pudesse conciliar tudo isso. Então, ambientes saudáveis para as crianças estar também. É óbvio que sempre tem os imprevistos, no meio do ensaio a criança faz cocô e de repente acontece alguma coisa, você precisa parar, amamentar, mas eu tentei dar prosseguimento principalmente a projetos relacionados à performance. Depois de ser mãe, eu ainda organizei como coordenadora 2 eventos grandes aqui no Brasil de clarinete, e depois ampliamos para clarinete e saxofone, com mais de 150 participantes, e com o menino no colo, balançando, tentando dar conta de tudo. Mas aí é onde nós vemos a nossa força, né?
E na universidade também os colegas foram muito companheiros, as colegas mães também me inspiravam muito, eu via que era possível. O professor de clarinete que trabalha junto comigo, ele assumiu os meus alunos enquanto eu estava de licença. E quando a gente se torna mãe e mostra também para as nossas alunas, né, as clarinetistas mais jovens ao nosso redor, que é possível, isso também empodera elas, né? E foi isso que eu pude perceber, porque já tive a oportunidade de ter uma aluna minha que ficou grávida, né? Ficou embaraçada, e essa minha aluna teve o bebê, já está grande, e ela tinha muito medo de como ia ser, mas eu pude passar para ela essa experiência de que é possível dar continuidade, ela já está voltando a tocar o clarinete, já está retomando seus estudos, e tudo isso, quando uma mulher se sente capaz, ela consegue empoderar outra mulher a ser capaz também de dar prosseguimento. É assim que eu vejo. Muchas gracias, Aymara. A ver qué nos cuenta Eileen. Bueno, yo siento que la exigencia estuvo más de mi lado, más era una autoexigencia porque yo nací en una ciudad que tiene una tradición muy machista, pues de la costa de Colombia, y siempre siento que crecí con ese peso de que la mujer es la débil, que no puede hacer todo, que la maternidad es la maternidad, o sea, la mujer se vuelve madre y deja de ser mujer casi. Entonces, yo crecí siempre sintiendo que eso no podía ser y que tenía que siempre demostrar que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿cierto? No es un asunto de pelear con el hombre, sino es un asunto de hacerle entender al hombre que esa no es la salida, que somos seres humanos y independientemente de nuestro sexo vamos a poder lograr lo que queremos. Entonces, eso de etiquetar a una mujer cuando es madre y el rol que asume en una sociedad o en una familia, entonces quitar eso es un trabajo de toda la vida y yo sentí desde que quedé embarazada que sabía que no iba a ser una mamá de las que deja su trabajo y se dedica a criar su hijo y a arreglar una casa, porque nunca tuve ese espíritu y sabía que podía seguir con mis sueños, con mi carrera, con mis proyectos y ser una buena mamá, ¿cierto? Porque ese también es a veces como socialmente, ¿cierto? Lo que le meten a uno como el miedo de que es que si tú no te dedicas a tu hijo, pues vas a abandonarlo, no vas a ser una buena mamá. Bueno, entonces siempre he tenido como esa exigencia, siempre fui muy exigente desde el principio y entonces, como les dije, ese primer año cuando él nació, teníamos ya unos conciertos, unos proyectos programados y los cumplimos todos. Me preguntaron, ¿estás segura que puedes? Y yo, claro que sí puedo. Y fue un reto muy grande, pero lo hice. Y es fundamental que todas entendamos, y las que de pronto tienen esos temores, que hay que vivir la experiencia y que cada una sabrá cómo solucionar esos temores que tiene, pero lo importante es saber que sí se puede. Uno no tiene que dejar de ser lo que es por ser mamá. Es más, la maternidad a uno le da una sensibilidad, pues al menos a mí me ha despertado una sensibilidad y una fuerza que no tenía antes. Y realmente yo me siento mucho más feliz desde que soy mamá. Y he podido hacer, siento que las metas las cumplo con más, a veces hasta más rápido, ¿cierto? Porque uno ya tiene como un manejo del tiempo diferente y ya tiene ese motor también que todo el tiempo lo está alentando a hacer las cosas. Entonces realmente mi experiencia siento que ha sido muy positiva y más que exigencia del medio, de pronto un poco al principio como con esas cosas de si vas a poder tocar en el embarazo, pero en general la maternidad ha sido más una exigencia mía de poder hacer lo que siempre he sido y seguir siendo lo que he sido, siendo mamá. Es más por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Eileen. Daniel, Dianelis, te escuchamos.
pues nada, para mí todo se convierte en expectativas de este momento cuando ya tenga mi bebé y de verdad que confío en que sí vamos a poder, y totalmente de acuerdo con las colegas de que somos unas mujeres poderosas, somos todas mujeres y empoderadas también. Así que esa bendición pues va a haber para darnos fuerza y para centrarnos quizás en justamente mi tiempo ahora. Si hacía 10 cosas, ahora voy a hacer 20, pero lo vas a tener más claro, ¿no? Entonces eso es más emocionalmente pues todo lo que brinda tener la mayor inspiración que puede tener una mujer en la vida. Así que ahora todos son expectativas y me deja muy feliz me deja muy feliz escucharlas porque me dan esa fuerza para vivir pues mis últimos 3 meses de embarazo con la esperanza de que no se acabó el Liz clarinetista, al contrario, ahora viene otra. Yo creo que esta conversación, en tu caso, es muy inspiradora y te da fuerzas y Sí, te sí, muestra sí. que, por lo menos, si me permiten un poquito decir mi opinión, uno cree que va a perder posibilidad de hacer cosas, y en realidad lo que uno gana es la posibilidad de multiplicar sus tiempos, así como uno multiplica su amor, porque no es que uno ama más a un hijo que a otro, o que a su marido, o lo que hace, sino que uno se da cuenta que uno puede multiplicar todo, multiplicar el amor con la misma intensidad hacia diferentes personas o cosas o roles que uno cumple, multiplicar la dedicación, el tiempo, y en mi caso, si bien no he podido hacer ciertas cosas, obviamente cuando mis hijos eran muy chicos, ya sea porque eran bebés o por cuestiones de salud, que me ha tocado enfrentar sobre todo con mi hijo menor al principio de su vida y en algunos momentos en el transcurso de sus 25 años, uno multiplica constantemente, o si no, uno dice no lo haga ahora, pero lo voy a poder hacer después. Y también creo que uno aprende a pedir ayuda, a dejarse ayudar, y a veces uno encuentra una ayuda muy directa de su familia, en algunos casos es así, en algunos no, pero a veces se encuentra ayuda de personas que uno ni cree que pueden ser de ayuda, ¿no? Se forman como otros tipos de familias que a mí me ha tocado ser madre, bueno, mi primer hijo hace 27 años ya, en Francia estudiando, y mi familia no estaba allí. Si bien fueron a visitarnos, pero no vivían allí. Y mis colegas, sobre todo mis compañeros latinos, se turnaban para ayudarnos a mí y a mi entonces marido a cuidar a ese bebé. Y era muy, muy enternecedor ver hombres grandotes meciendo el cochecito en un ensayo, o teniéndolos en brazos, o faltando un ensayo para cuidarnos del bebé en casa, y era como nuestra familia en ese momento. Y luego, bueno, creo que un resumen es la palabra multiplicar, creo que en mi caso resume un poco lo que genera, digamos, a una mujer ser madre y ser profesional. Creo que también eso se puede dar en los profesionales de otras carreras y rubros, no solo en la música, pero la música es una carrera tal vez un tanto más desordenada que otras, o para el mundo común nuestra vida es un poco más desordenada, o tiene un orden diferente, y lo que podemos transmitir es que todo se puede. Si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es después, pero uno aprende a poner prioridades, a regular sus fuerzas y a seguir adelante, y creo que eso es súper importante mostrarle a nuestros hijos también, que ellos no vinieron a entorpecer nuestra vida musical, sino al contrario, le vinieron a aportar una fortaleza mucho mayor. Así que bueno, esa es mi opinión al respecto. Quiero escuchar cuál es la opinión de Yamilet. Bueno, como ya más o menos les comenté anteriormente,
por esas razones de la génesis de mi maternidad, también digamos que el resto de la historia es también un poco diferente. Aunque obviamente la historia que cada uno teje, que cada una teje en su vida, pues es diferente. Pero digamos que, como le decía, nuestro hijo llegó así de repente. Entonces, no tuve problemas laborales, en ningún momento no tuve censuras laborales, ni limitaciones al respecto. Más bien la que puso las limitaciones y la que se puso del lado del verdugo fui yo misma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos derecho a 3 meses de maternidad, de licencia por maternidad, 3 meses antes de la llegada del bebé y 1 mes después de la llegada del bebé. Pero en caso mío, que no fue por embarazo, la ley dice que solo 3 meses. Pues resulta que así de sopetón, de un solo día, ya soy mamá. Entonces, a correr con todos los trámites y era final del ciclo lectivo. Y yo me sentía mal, tengo que decirle la palabra correcta, me sentía culpable que estaba abandonando a mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, cometí el grave error de, pese a que por ley me tocó la licencia y supuestamente la disfruté, en realidad no la disfruté. Mis estudiantes venían a mi casa a que yo les diera clase. Entonces muchas veces tenía el bebé en brazos o al lado y bueno, fue muy, digamos que interesante en algunos aspectos para ellos y para mí, pero fue más que todo estresante para mí. Eso es algo que no lo haría nunca más, o sea, no voy a volver a tener esa experiencia, pero es algo que jamás aconsejaría que hagan. O sea, si ustedes tienen derechos a disfrutar de una licencia, si tienen la oportunidad, háganlo. Hay que pausar, porque sí, todo se puede, pero reacomodando. Mentira que vamos a seguir con la misma intensidad. Yo decidí a esa edad ser mamá. Antes, no, tenía 37 años cuando eso sucedió. Entonces estaba acostumbrada a tener otras cosas, a estar más enfocada en mi música. Para mí era el centro de mi universo. Vamos, y de repente cuando sentí la necesidad de ser mamá, obviamente la necesidad de hacer música pues fue compartida y ha sido compartida todo ese tiempo desde entonces. Pero uno tiene, como decía Amalia hace un rato, uno tiene que, como mamá, darse a querer y a respetar, porque a veces nos irrespetamos y no nos valoramos suficientes. Y no decimos, ok, momentito, hoy estoy cansada, estoy agotada y si no tengo que hacer eso, no lo debo hacer, porque es más importante descansar, porque mi bebé lo necesita, yo lo necesito y si estoy descansada, ¿verdad? Puedo, digamos que producir desde el punto de vista laboral, puedo ser mejor música, mejor docente, mejor mamá, mejor ser humano. Y muchas veces nosotros nos ponemos nos ponemos el abrigo del verdugo, nos autoflagelamos en ese sentido, de que no, tienes que competir, no puedes bajar el nivel, el gran terror de bajar el nivel, no puedes bajar el ritmo porque si no te pasa por encima, porque, ¿verdad? Y eso que en mi contexto yo tenía un trabajo desde el punto de vista, digamos, estabilidad laboral, pues estable, pero una cosa es el trabajo, ¿verdad? Lo que te da de comer y otra cosa es tu música, que no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? En muchos casos y en mi caso no lo ha sido. Entonces mi gran consejo es sí, por favor, si para ustedes llega el gran momento, se les mete en la vida, en la mente, en el corazón, el espíritu, la necesidad de ser madres, pues disfrútenlo. Dense oportunidad de disfrutar eso y de construir esas nuevas relaciones, esos nuevos estilos de vida. No se angustien, no se den, no se maltraten. Pidan ayuda, como dice Amalia. Pidan ayuda y acéptenla. Y ya, y descansen y disfruten. Mientras tienen más energía para seguir exigiéndose y cumplir y ser felices. Muy cierto, Yamilet.
me encanta lo que dijiste. Creo que es una exigencia que uno, sobre todo cuando es muy joven, se aplica en sí misma, porque uno está como una sensación de esa competencia por ocupar un espacio, por mantener su espacio, y también creo que es algo un poco masculino eso también de la competencia constante. Nosotros también somos competitivas, no somos ninguna santa, pero creo que vivir en ese mundo donde si uno deja un espacio porque tiene que ocuparse de los niños, hace que los hombres digan tenemos razón, las mujeres no tienen que estar aquí porque fallan. Uno cree que es así, no lo es, o en algunos casos sí, pero creo que se ha evolucionado mucho. Y también en mi experiencia reconozco que, bueno, yo he sido madre mi primer hijo a los 25 y el segundo a los 27, se llevan muy poco tiempo. Estaba en un periodo donde si flaqueaba era todo un problema, o yo creía que lo era. Ahora que pasaron tantos años, sigo, bueno, uno madura, por supuesto, los años no pasan en vano, y aunque no lo crean, o sí, mis hijos ya son grandes y disfruto cada vez tener más tiempo para ocuparme de sus cosas, de estar con ellos, de conversar. Este año de pandemia creo que ha sido ideal para volver a acercarme a ese hecho de estar mucho en casa, a cocinar con calma, a ofrecer una buena mesa a mis hijos, a conversar con ellos, a ocuparme. Nunca lo he dejado de hacer, pero he revalorizado muchísimo, y creo que todas en sus casas y en sus vidas han revalorizado el hecho de poder bajar, como decimos acá en Argentina, bajar un cambio, volver a tener un poquito un cable a tierra, de estar más en nuestras casas. Y si hago una proyección a mi futuro, ahora que se vuelve de a poco a la presencialidad, desearía no dejar esa sensación de estar más en mi casa ocupándome de las cosas de la puerta para adentro, y querría volver, mantener ese equilibrio que creo que he logrado. No quiero que nadie lo perturbe. No sé si todas piensan un poquito eso. Creo que hemos logrado relacionarnos de otra forma con nosotras también, ¿no? Y con nuestra actividad. Bueno, hemos hablado de muchos temas, han sido súper, creo que enriquecedores y esclarecedores para nosotras mismas y para quienes nos estén escuchando. Y ahora, bueno, voy a hacer como una última pregunta que va a englobar los últimos dos temas, que mucho ya se ha dicho al respecto, pero bueno, si alguien tiene algo más que agregar, será bienvenido. Sobre, bueno, qué sentimos que aporta la maternidad al hecho artístico y profesional. Creo que de eso ya bastante se ha mencionado. Y como un mensaje para las jóvenes mujeres o no tan jóvenes que están pensando en ser madres y que son músicos y dudan si van a poder. Realmente hay que tener miedo a ser madres siendo músicas. Esta sería como la última pregunta o las últimas preguntas que quiero hacerles en esta tarde. Y si alguna quiere agregar algo más que exceda estas preguntas, lo puede hacer. Así que invito nuevamente a Sandra Sánchez a decirnos su opinión al respecto. Yo creo que esa última pregunta es complicada, porque no tiene injerencia con la música en sí, sino con el hecho de ser mujeres. Y el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres, e inclusive los hombres, también toda su vida van a tener miedo a la maternidad y a la paternidad. Entonces, yo creo que en ese sentido mi respuesta es una decisión de cada una de nosotras. Y siempre vamos a tener miedo. Tenemos miedo al momento de subir al escenario, esperando que las cosas vayan a salir bien, o que así mismo nos pasa en la vida con tengo miedo a casarme, ¿será la persona correcta? Tengo miedo a tener un hijo, va a venir sano, completo, va a ser
como decimos aquí en Colombia, muy plaguita, muy canzoncito, va a ser un niño más bien tranquilo. O sea, siempre ese temor va a estar en nuestras vidas. Yo creo que es algo muy personal y es simplemente el hecho de yo decido ser madre, asumo ser madre y lo recibo con amor y como lo decía Yamilet, ahora disfrutar ese momento, porque por encima de ser músicos, por encima de ser clarinetistas o saxofonistas, somos mujeres. Y tenemos derecho a ejercer ese género que somos, tal cual como nosotros lo decidamos. Yo quisiera hacer como unos apuntes que me parecieron muy bellos de todo lo que han dicho todas estas mamás hermosas que están en esta mesa. Y hay una cosa que es muy real y es esa competencia en la que nosotras mismas entramos. Yamilet hablaba de la competencia por mantener un puesto. En el caso mío era la competencia por ganarlo, al menos. O sea, y uno entra en ese juego, una entra en ese juego de es que yo puedo, es que yo lo voy a lograr, es que tal y tal cosa. Y a la larga uno empieza a darle prioridad a ciertas cosas que en ese momento no son la prioridad. Entonces creo que pues no soy la mujer más grande, pero sí tengo mucha experiencia en cuanto a la maternidad porque ya soy madre hace 22 años. Pienso que yo hubiera podido dar más prioridad a otras cosas. He disfrutado mucho mis hijas, pero también creo que a ellas les ha tocado... ¿cómo se dice eso? O sea, su mamá no ha estado en muchos momentos en los que ellas merecían que yo estuviera. Sin embargo, para fortuna mía, sé que para ambas, para las dos niñas, yo soy un referente. Y eso para uno como madre es muy lindo saberlo, saber que sus hijas admiran el trabajo de la mamá, lo que ha hecho. Yo creo que esa es una de las cosas más hermosas que me ha dejado el ser clarinetista y mujer. Ahora, Amalia, dijiste una cosa preciosa, multiplicar el amor, ¿cierto? Uno multiplica el amor o sea, siempre pienso que los hijos y la familia siempre van a ser muy importantes, pero uno sabe repartir ese amor también con la parte profesional. Pero además de multiplicar el amor, uno aprende también a descubrir en la dificultad una oportunidad. Y es así como si, por ejemplo, a ti te ha tocado, o a mí, pues, hablando de mi experiencia, me ha tocado renunciar a algunas posibilidades laborales, pues he visto en las dificultades otras oportunidades. Me ha abierto mi campo profesional o laboral en otras cosas. Pues yo ahorita toco con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, pero antes las orquestas, por mi condición de madre y por el tiempo que tenía que dedicar, pues no estaban a mi alcance. Listo, llegará el momento, ¿cierto? Eso ahí lo veo como una dificultad que luego se convierte como en una oportunidad. Y lo último que quería decir es que no solo uno se empieza a convertir en un referente, en este caso de mis hijas, sino de sus alumnas. Ahorita Ainara lo decía, tener la experiencia de ser madre me ha dado la posibilidad de ser más empática con esas otras niñas, no solamente de mi área, sino de las otras áreas que se sienten agobiadas por el hecho de estar en embarazo en medio de su carrera. Y como Ainara lo decía ahorita, o sea, es simplemente respira, tranquila, lo vas a lograr, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque por encima de, así suena reiterativo, por encima de ser músico, por encima de ser intérprete, eres mujer. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Hermosas palabras. Karen, te oímos. Sí. Bueno, referente a estos miedos que a veces se pueden producir
Yo creo que tal vez cuando uno es más joven se pueden producir más temores y a medida que uno va madurando, yo siento que llega un momento en que uno dice, ya no me importa lo que piense el resto o lo que diga el resto o sus pronósticos, en fin, ¿no? Eh, y claro, ya quitarse tal vez esos como fantasmas. También hay mucho del entorno tal vez sociocultural, pero también mucho de eso puede partir de uno. Yo creo que si uno se aferra a creer en sí misma, a tener este apoyo ya sea de la pareja, en mi caso fue un actuar en equipo. Nunca fue como compitamos ni nada, sino que somos un equipo y tratemos de acomodar en qué momento estudio yo, en qué momento estudias tú, en esta hora la papa o el colegio o las pruebas o ir a enseñar, en fin. Yo creo que aporta muchísimo en qué estado yo me predispongo a. Entonces, si yo me predispongo zafándome un poco del qué dirán y ya poniendo en primera prioridad, ¿verdad? Organizarse mejor, ser empático, respetar, eso es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Es más poderoso y claro, lo que decía Sandra, luego tal vez si una puerta está media cerrada se empieza a abrir una ventana por otro lado, ¿no? Entonces las oportunidades siempre están, pero tenemos que estar desde nosotras mismas predispuestas a verlo. Entonces yo creo que también es importante el momento de enfrentar la maternidad, sobre todo para las futuras generaciones o alumnas, ¿no es cierto?, que a veces se ven como un poco afligidas, no auto boicotearse, sino hay que buscar en sus redes de apoyo pareja o familia o amistades cuando es el caso, y no cerrarse a las opciones sin importar el que irán o el que pueda rumorearse por allí. Y también considerar de que, claro, yo lo que siento después de toda la experiencia y que sí, muchas veces uno se autoimpone cosas, de acuerdo también a lo que decía Yamilet, esta organización, no solamente como lo tangible, horarios, no solamente como el de agenda, sino que también la organización en cuanto a esto ahora también es tan importante como esto. Y claro, si para mí ahora también es bien importante una hora de descanso y lo puedo hacer, no me voy a sentir culpable porque no estuve estudiando técnica durante esa hora, ¿no? Sino que, bueno, en otro momento, y uno puede organizar esos tiempos de todas formas. Yo veía en el conservatorio muchas veces chicos que pasan horas de horas y horas y horas y horas y horas y horas practicando, y a veces yo no tenía esa posibilidad. Y uno se ve obligada a decir, ¿sabes qué más? Bueno, no puedo estudiar todas esas horas, pero voy a tratar de hacer mi estudio inteligente y ocupar menos momentos y voy a descansar. Y en estos descansos procuro otras cosas. Yo creo que la organización es un gran aliado que uno puede tener de su parte. El apoyo de las redes, ¿no es cierto? Familia, amigos, la pareja. Aprendemos a resolver los problemas, ya no nos aproblemamos por cualquier cosa, ¿no? Dice, le echamos adelante que yo sé que podemos solucionarlo, ¿verdad? Y sobre todo partir desde una mirada positiva desde uno hacia afuera y no recibir desde hacia afuera hacia adentro todo, ¿sí? Sino que creer en uno mismo, porque yo creo que eso es básico para poder compartir en el fondo todo lo que la experiencia en su totalidad, y así obviamente convertirnos después en un futuro referente para nuestros alumnos o para nuestros hijos. Yo creo que eso es lo más bonito, que uno va instalando pequeñas semillitas, ¿no es cierto?, con este recorrido, y uno ve que realmente esas semillitas empiezan a florecer. Eso es o parte del legadito que uno puede ir dejando, ¿no es cierto?, en este caso por la vida. Así que encantada de compartir la experiencia y escuchar todas sus historias, porque como siempre digo, uno nunca termina de aprender, estamos aprendiendo siempre y eso es lo bonito. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Aymara, te escuchamos. Então, quero finalizar desde já agradecendo. Muitas graças por la invitação. Muito obrigada por essas experiências compartilhadas aqui. E, bom, é como Sandra falou, né? Se você optar por ser mãe, se você tem a chance de planejar o melhor momento para ser mãe, ótimo. Você pode pensar na sua rede de apoio, você pode se planejar para isso. Mas se por um acaso a maternidade chegar e lhe for presenteado de outra forma, né, de surpresa ou algo assim, como acontece
com muitas colegas nossas, não se sinta culpada, não se sinta... eu vejo que há muita culpa, né? Poxa, estou grávida. A gente acha que está prejudicando alguém, né? A gente acha que estamos ferindo, né? A sociedade, né? Vamos tomar tempo de alguém, mas não. Conte com sua rede de apoio, aceite ajuda, né? Como a Amália falou. Às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo e não é necessário. Eu acho que uma importante lição que a maternidade nos mostra é que fazer muitas coisas não significa, de fato, produtividade. Você precisa ser seletiva, né, e fazer coisas que sejam significativas para a sua carreira e desfrutar dos momentos lindos, né? Hoje em dia, eu posso contar, né, experiências de estar tocando Brahms e meu bebê mexendo na barriga. Agora ele já está com 4 anos, é um menino super interessado por música e canta muito bem, gosta de tocar, quer tocar clarinete, quer tocar flauta, quer fazer tudo, porque ele está envolvido nesse ambiente de ensaios, de aulas. Então, para ele é natural, né? A gente pode naturalizar esses ambientes da música, né? Hoje ficam histórias e memórias lindas para a gente compartilhar, e sei que quando eles crescerem, outras coisas maravilhosas a gente vai ter para compartilhar e saber que é possível. Maternidade, né? A gravidez não é doença. Eu também, assim como as colegas, toquei até os 8 meses, solei o concerto de Mozart com o Bernardo na barriga, e foi lindo. São memórias afetivas e que com certeza constroem muito a nós mesmos e aos nossos filhos. Então, se você deseja, eu super incentivo sim, não há nenhum problema, isso não vai diminuir nem um centímetro do quão clarinetista você é. Muchas gracias, Ainara. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Dianelis. Pues listo, yo sigo inspirada, yo sigo feliz, yo sigo inspirada con todas sus historias y encantada de este tema, porque en mi experiencia como docente, pues creo, y lo he comentado con otras colegas, que hay un auge de chicas estudiando clarinetes. Hay mucha cantidad de muchachas clarinetistas, y yo creo que no tengo las estadísticas exactas, pero estamos en creciendo, ¿no? Porque cada vez encuentro más mujeres clarinetistas, más estudiantes que son muchachas, y realmente que esto pues se está dando y cambia el panorama, ¿no? Porque tenemos otra manera de decir, tenemos otra manera de pensar, tenemos otra realidad como siendo primeramente pues siendo mujeres, ¿no? Entonces eso pues quizás puede estar cambiando el panorama a futuro. Y tanto para nosotras como para el mundo musical, porque es evidente que en algún momento pues vamos a tener este momento de nuestra maternidad, de nuestro momento especial, y ya que nos aporta tanta manera diferente de decir, tanta sensibilidad aparte de la que ya pues poseemos, pues quizás estemos marcando un futuro diferente, ¿no? En la música, en el instrumento, y de verdad que me parece que es excelente, y para todas esas chicas que están hoy escuchándonos, pues eso, si se puede buscar, como lo decía Ainara, si se puede tener el momento ideal, pues excelente. Si el momento ideal pues llega en otro momento, pues conviértalo en ideal, y adelante, y sin temores, y sin pensar que se acabó el mundo, porque al contrario, se acaba de abrir un mundo nuevo
para todas. Así que ese es mi mensaje para todas esas alumnas que como nosotras, quizás en nuestro momento vivimos un temor por ver cuáles son nuestras prioridades en algún momento, ¿no? Es cuestión nada más, como decía Amalia, de multiplicar el amor y de pensar en esa nueva ventana que se abre para nosotras. Muchísimas gracias, Dianelis. Bueno, vamos a escuchar a Aileen. Bueno, yo creo que experimentar el amor de la forma como lo he aprendido a sentir desde que nació mi bebé, creo que ha sido de las cosas más valiosas que me ha traído la maternidad. Realmente soy nueva, mi bebé tiene 3 años, estoy empezando este rol de mamá, pero creo que desde el punto de vista de la música, me ha servido para ser una persona más sensible, para poder entender algunas cosas de forma diferente. Como lo dije, he sido muy exigente conmigo, pero porque he tratado de mantener mis deseos y lo que quiero hacer sin que se vea afectado por la maternidad, pero también cabe decir que esos deseos también han cambiado, ¿cierto? En esos deseos ya está pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi hijo, jugar, ¿cierto? Entonces, de pronto cuando decía eso, no hacía esa claridad, pero sí es importante saber que uno como mamá también, pues no puede pretender que todo sigue normal, las prioridades van cambiando y se tiene que hacer un balance. Sin embargo, lo importante es saber que se puede hacer y se puede seguir haciendo muy bien, ¿cierto? Eso creo que es fundamental. Y otra cosa que también es muy fundamental, pues para mí en mi experiencia ha sido también sentir que la responsabilidad de un hijo no es de la mamá solamente, que un hijo es una responsabilidad de dos, ¿cierto? Se hace en pareja y se lleva toda la vida en pareja. Eso es lo ideal y esa ha sido mi experiencia y siento que eso es fundamental, tanto para nosotros como mujeres como para los hijos, ¿cierto? Entonces, que el hijo es responsabilidad de los dos, que los dos deben estar pendientes de su comida, que si lloró, no siempre la mamá es la que tiene que ir a ver qué le pasó. Entonces, ese compartir al hijo en todas sus dimensiones, en todas sus etapas es fundamental, ¿cierto? A nosotros nos toca, definitivamente eso es lo único que es de nosotros, y es el embarazo, ese proceso de ir gestándolo, pero a partir del momento que él sale, pues los dos deben ser parte de su crecimiento y de su desarrollo, y eso es fundamental. Cuando uno tiene ese apoyo y cuando uno tiene una pareja que entiende eso y lo hace a la par, pues realmente todo es más fácil y todo es más completo. Siento yo que eso también es muy importante. Mujeres, siempre tener eso muy, muy, muy en cuenta y tratar de buscar una pareja que lo tenga claro también, o de trabajar con él esa parte que siento que es fundamental para que también nosotros podamos, porque así como nosotros siempre estamos como tratando, pues lo digo yo, de hacer ver que puedo hacer lo que hace un hombre, ¿cierto? Pues el hombre tiene que entender que lo que hacemos nosotras también lo pueden hacer ellos. Y es un asunto de que no es que lo puedan o no lo puedan, sino es que es un trabajo compartido, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Muy cierto, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Rose. Gracias. Yo creo que todo lo que mis compañeras han dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. Me gustó mucho el resumen de todas, Sandra, Ainara, Karen, o sea, todas hemos dicho cosas muy interesantes y yo solo quiero aportar con que yo creo que también he pasado por esa experiencia de elegir qué es lo más importante. Tal vez cuando yo tuve a mi hijo, bueno, yo tenía 27 años cuando nació mi hijo. Y tal vez en esos años, como yo todavía estaba recién de viajando, que estudiando jazz aquí, que allá, que no sé qué, como sí era un poco inmadura en algunas cosas de la vida en general, ¿verdad? Y cuando mi bebé era pequeño, pues él tuvo también que vivir esa inmadurez conmigo definitivamente, ¿verdad?
Y pues mientras yo también fui creciendo y madurando, pues empecé a entender todo esto que mencionan todas. ¿Qué es lo más importante? Uno se pone selectiva también, como decía Ainara, ¿verdad? Uno empieza a escoger qué es lo que realmente quiere hacer, te empiezas a organizar. Yo ahorita que todos están con el homeschool, ¿verdad? Por lo de la pandemia, pues el cuarto de mi hijo está a la par del mío y yo le digo, mira, voy a practicar ahorita. No hay problema, no hay problema, ¿verdad? Él incluso mientras está haciendo clases, está escuchando música, él tiene esa capacidad de concentrarse en algo que no sea música, escuchando música, cosa que yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, a él no le importa, de cierto modo, tenemos una comunicación muy bonita. Él ahorita también tiene mucho interés por la música, le gusta mucho el bajo, yo creo que él va a ser contrabajista, eso es lo que él dice ahorita. Y yo soy contrabajista y soy zurdo, y realmente no es zurdo, ¿verdad? Él dice que va a tocar el bajo como un zurdo, ¿verdad? Entonces, él tiene mucha excesiva inclinación a la música y compartimos mucho eso y creo que él y yo tenemos una relación muy bonita pensando en eso, ¿verdad? Ahorita, como tú decías también, Amalia, estar en tiempos de pandemia me ha ayudado también a mí a valorar, a madurar muchísimas cosas. Yo ya quiero estar en mi casa, ¿verdad? Antes no quería estar en la casa, ahora ya quiero estar ahí. Ya quiero estar aquí, quiero atender el almuerzo de mi hijo, cosas que yo no hacía antes, me costaba muchísimo y bueno, ahora creo que aprendí muchísimo a valorar un montón de cosas y aparte de eso, me llama la atención también la cuestión de lo que hablaron del legado, ¿verdad? Creo que nosotras cada quien somos personas importantes, ¿verdad? En nuestro medio, en el medio musical en donde estamos, pero creo que también tenemos que pensar que nuestros hijos son parte de ese legado también, ¿verdad? Ellos también van a decir, mi mamá es tal y tal persona, ¿verdad? Mi mamá es muy importante, no solo porque es mi mamá, sino porque de verdad mi mamá es la mera mera, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo bien bonito que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Que nos vean siempre bien. Esa es la otra cosa que a veces las mamás nos sacrificamos tanto por todos y por todo que nos dejamos a nosotras a un lado. Y todo el mundo se ve bien y todo el mundo está lindo y uno está así, ¿verdad? Uno está mal, está cansado con las grandes ojeras, no está arreglado. Hay tantas cosas que uno como mamá vive, ¿verdad? Pero ahí sí que como cuando uno se sube a un avión y le dicen, si quiere ayudar a alguien, primero póngase usted su oxígeno, pues creo que es algo que nosotras tenemos que recordar. Si queremos llevar una vida balanceada con nuestros hijos, yo creo que soy una mamá joven, pero sí he aprendido un poco eso, ¿verdad? Que el balance ¿verdad? De que yo quiero estar bien y yo quiero que mi hijo me vea bien, que mi pareja me vea bien, que el papá de mi hijo, ¿verdad? Que también lo vea bien a él porque yo también estoy bien, ¿verdad? Entonces creo que es toda una cadenita de eventos, pero nosotras pensar en nosotras mismas porque somos lo más importante que tenemos, ¿verdad? Y fuimos nosotras las que dimos a luz a nuestros hijos, entonces qué mejor que también estar bien para que todo lo que le demos a nuestros hijos pues también vaya con salud, vaya con alegría, con el balance, como decía la maestra Yamilet también, ser felices, ¿verdad? Nuestros hijos nos quieren ver felices. Mi hijo me ve como un músico profesional, yo practico aquí de cuarto a cuarto, mis horas diarias y todo, y como decías también tú, Karen, no tengo las 15 horas que tenía cuando era chiquita, pero con lo del balance y la organización, pues él también me ve así, me pregunta, mira, ¿por qué practicas tanto? ¿Por qué tocas tanto? Y yo, mi amor, es que hay que mantenerse, ¿verdad? Hay que, nosotras también tenemos que dar este ejemplo, entonces es bonito todo lo que estoy viviendo como mamá músico y he aprendido eso, a elegir lo que es más importante, organizarme, entonces yo creo que también hay como que un miedo a ser mamá, como bien lo hablamos todas, como que todas pasamos por ese miedo de híjola, ¿qué va a pasar cuando sea mamá? Pero la vida cambia definitivamente, la vida se vuelve, tiene un mayor significado, ¿verdad? Ya no pensás en ti, pensás en otras personitas y pensás en lo lindo que querés que sea la vida para estas personas, ¿verdad? Que no querés que les pase nada, que no se caigan, que sí, que no, que va. Entonces, todo eso, ¿verdad? Son cosas muy lindas que uno vive y eso, ¿verdad? Elegir lo que es más importante, creo que es el mensaje más lindo que me queda a mí también de platicar con todas ustedes. Muchas gracias, Rose.
Bueno, vamos a cerrar esta mesa con el testimonio de Yamilet Pérez. Bueno, antes de que se me olvide, primero que todo quiero agradecer una vez más por la invitación de estar acá. Ha sido un gran gusto. He aprendido, sigo aprendiendo montones y escucharlas a todos ustedes me reconforta aún más, me inspira aún más. Esto es de nunca acabar. Quiero nada más enfatizar lo que muchas veces me digo a mí misma. Soy mujer y soy tan importante como todos los demás seres humanos. Primero porque soy mujer, soy parte de esta sociedad. Y no importa si de profesión soy abogada o solo ama de casa, ¿verdad? Enfermera, médica o música, que es lo que soy importante para esta sociedad. Y el resto de la sociedad tiene que entender que todo lo que haga cada una de nosotras como mujeres es muy importante. Y eso pasa por la maternidad si nosotros decidimos que es importante para nosotros. No solo es por nosotros, es también para la sociedad. Estamos aportando desde nuestra maternidad, estamos aportando a que este mundo sea un mundo mejor. Primero, a que haya más personas, ¿verdad? Y que no se extinga la especie. Y segundo, a que sea un mundo mejor. Razón de más si tiene la dosis del artista que todas nosotras tenemos. Entonces, todas las madres, las músicas, que somos madres aún así, también aportamos al mundo, le damos a un valor más grande porque somos artistas. Entonces, el tipo de relación que uno establece con los seres queridos y sobre todo con los hijos e hijas que uno decide tener o que tiene, resulta simplemente se potencializa, se fortifica. Y por lo tanto, eso se ve reflejado en la sociedad, aunque la sociedad no nos lo reconozca. Y estamos acostumbradas, algunas más que otras, dependiendo de la generación en que pertenezcamos y el contexto social y cultural, estamos acostumbradas a que, bueno, somos mujeres. Sí, es que somos mujeres. No, somos mujeres, ¿verdad? Somos tan importantes como todos los demás personas que comprenden esa sociedad y todo lo que hacemos, como lo hacemos desde el amor, desde la pasión, cuando hacemos la música desde el amor, desde la pasión, desde la intensidad de vivir, igual nuestra maternidad, desde ese punto de vista, aportamos muchísimo valor a esta sociedad. Entonces, eso es importante tenerlo presente para que nosotros no nos castiguemos a nosotras mismas, para que no seamos tan groseras con nosotros que a veces somos, y sobre todo para no permitir que nadie lo sea con nosotros, nunca. Muchas gracias. Gracias, Yamilet. Bueno, hemos llegado al final de esta hermosísima mesa redonda. Quiero agradecerles profundamente a todas por su presencia, por haber hablado con el corazón en la mano. Esta mesa creo que ha transmitido eso, realmente mucha claridad. Creo que va a servir mucho para esclarecer a las mujeres que miren esto y también a los hombres. Me ha generado momentos de mucha emoción, cosas que he oído de sus testimonios. Creo que ha sido muy inspirador. Ay, se me ha cruzado mi gatita. Y ha echado un manto de mucha luz sobre este tema. Así que, repito, no me queda más que agradecerles sus palabras y su entrega en esta mesa redonda. Y también quiero agradecer a todas las personas que están viendo esto e invitarlos a seguir participando de todas las transmisiones y actividades en el primer encuentro de mujeres Clarisax. Me despido de todos. Adiós y gracias.